Gente, sean bienvenidos a un podcast más. Esta vez estoy muy contento porque estoy con mi prima, que es un familiar que le tengo muchísimo aprecio y es alguien que admiro muchísimo dentro de todo este campo y es alguien a quien sin duda alguna, cada que tengo alguna duda de mi estudio, porque estudio psicología, siempre recurriría a ella porque es una persona que admiro enormemente y que sé que me podría responder cualquier cosa sin duda alguna. Estoy con Paula Gómez, que es una doctora en psicología. Y Paulita, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Sebas, ¿tú cómo estás? Todo muy perfecto, muy contento de que estés aquí, de que estés en este proyecto, de que podamos hablar, que nos sentemos aquí un rato a charlar, a ver cómo sale todo y que podamos hablar simplemente de la vida, de psicología, del mundo, de cosas en general. Primero quisiera pues que te presentes, que le digas a la gente quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces normalmente. Bueno, no, bueno, lo que tú dices es cierto, ¿cierto? Yo cursé psicología hace unos años. Mm, Mi interés inicial era la psicología de la salud, que es un campo de la psicología en donde miramos un poco más, no solo la parte mental de la persona, sino también la parte física y cómo nuestros pensamientos, cómo nuestra vida psíquica afecta nuestra salud física también. Y en estos momentos estoy, como tú bien lo decías, completando un doctorado en psicología clínica, y este es mi tercer año en psicología clínica. Perfecto. Antes de que hablemos un poco más de tu doctorado, de la tesis y de lo que estás trabajando con tu doctorado, quisiera que nos fuéramos un poco más para atrás y que habláramos acerca de tu maestría, del proyecto que hiciste como tal. Quisiera que dieses una explicación así general de cuál fue tu maestría, cuál fue la tesis que hiciste en tu maestría. Sí, bueno, mi maestría yo la hice esto ya fue en 2017. Mm, yo la hice en Inglaterra y allá tuve la oportunidad era en psicología de la salud, entonces pues allá tuve la oportunidad de investigar un poco por qué sentimos dolor, ¿cierto? Y cómo sentimos dolor en el cuerpo. Y mi interés siempre ha sido cómo aplicar eso para hacer la vida de las personas más fáciles. Ok, Y pues como en esa mentalidad me metí en un proyecto que tenía que ver em, con personas que, por ejemplo, se habían quemado o tenían quemaduras y yo no sé, Sebas, si tú pues sabes los procesos médicos y todo lo que tienen que hacer, la limpieza de las heridas que tienen que súper hacer teso y creo cuando... que inclusive uno de los dolores más fuertes de sentir es eso mismo, las quemaduras, el proceso de recuperación es muy Horrible. intenso, los niveles, o sea, Sí. siendo inclusive los niveles más bajos de quemaduras son igual Ujú. pésimos de tratamiento, Sí. eso es muy teso. Exacto, la quemadura es horrible y el tratamiento también es súper doloroso. Y la idea que, pues, con el proyecto en el que yo estaba era buscar formas de reducir ese dolor. Y una de las cosas que es muy interesante desde la psicología es como los niveles de estrés, y los niveles de estrés obviamente en esos momentos porque pues le estás haciendo algo al cuerpo que necesita, pero que es supremamente abrasivo, ¿cierto? Que es Claro. supremamente violento. Y la idea era, pues muchas veces lo que hacen con este tipo de pacientes es darles morfina o darles sedativos que les calmen el dolor, pero a veces eso no es suficiente. Claro, Entonces el dolor es tan grande, ¿cierto? Es así de fuerte. de intenso. Sí. Y lo que estábamos investigando era cómo con la realidad virtual, o cómo pues con estos aparatos que ahora pues se han desarrollado de realidad virtual, podíamos sumergir a las personas como en otro ambiente, ¿cierto? Es como casi como una forma como de engañar al cerebro, de hacerlo pensar que está en un ambiente, digamos, pues un poco diferente y de generar unos estímulos, que en este caso era un juego, un Ok. videojuego que era pues un videojuego es como una carrera. Y la idea era mirar si ese tipo de juegos, pues sí, si ese tipo como de herramientas, de tecnologías en este ambiente podían ayudarle a las personas a sentir menos dolor. Ok. Entonces, pues sí. Em, si mal no estoy, empezaron.
con realidad virtual, que fue específicamente pues como con realidad virtual. ¿Esto es única y exclusivamente a la realidad virtual? O sea, este proyecto fue único y exclusivamente realizado con realidad virtual o probaron con otros métodos de jugabilidades. Bueno, el proyecto que nosotros estábamos haciendo era en un laboratorio, ¿cierto? Sí, Entonces nosotros no estábamos trabajando con los pacientes que estaban quemados, sino que nosotros llevábamos personas y teníamos un aparatico que pues, los quemaba, ¿cierto? ok, Les, inducía un poquito de calor. Obviamente no pues al nivel que daña el órgano, no al nivel que daña la piel, pero les inducíamos calor hasta el punto que sintieran dolor, y lo que hacíamos era ponerlos a jugar en un ambiente, a unas personas en un ambiente de realidad virtual y a otras personas en un ambiente, pues sin la realidad virtual, pero jugando el mismo juego, o sea, jugando un videojuego, ok. ¿sí? ¿Por qué calor? ¿Por qué utilizaron calor? Porque venía con la misma, o sea, pensando como en la quemadura, Ok, ¿cierto? Y en la sensación que fuera como más similar, a lo que los pacientes, eh, a lo que los pacientes podrían experimentar cuando los limpian y cuando les hacen pues como todas estos curaciones. procedimientos médicos. Sí. Si mal no estoy, entonces realizaron todas estas pruebas en Inglaterra. Ujú, ujú. ¿Todas fueron en Inglaterra o fue de pronto alguna en otro lugar diferente? No, Todo fue en no, no, Inglaterra. no, la maestría en Inglaterra y pues realmente el laboratorio era pues en la universidad y allá teníamos, allá fue que llevamos a nuestras Víctimas. víctimas. ¿Y Sí, todos no, ellos eran voluntarios o los ujú, seleccionaban claro, como? ¿Se les daba un pago a ellos no, no por ir? tenían Sí. Ok. tenían que ser voluntarios, claro, sí, Sí. Sebas, no, no. En Sí. psicología, pues tú sabrás que hace mucho tiempo sí tenían Sí. ese tipo de, y lastimosamente muchas personas, por su raza, por su posición social, las utilizaban, digamos, de una manera no voluntaria, Sí, ¿cierto? total. Para este tipo de experimentos, pero no, en la actualidad, pues yo, por ejemplo, tuve que completar, toda una, pues, sí, toda una cosa en términos como de la aplicación al comité ético que decidía si sí o si no. Entonces, sí, sí, todos eran voluntarios, la mayoría de ellos eran estudiantes, muchos otros fueron amigos míos que yo me fui, pues, o Claro. muchas otras personas que eran de la U que yo simplemente pues cogía como, ay, tienes tiempo. Ok. Entonces, sí, lo hacemos de esa manera. Respecto a el tema de que fue solo hecho en Inglaterra, ¿puede tener alguna variación que sea en otro país, en otro lugar, que tenga una variedad respecto a esos resultados o indiferentemente del lugar del mundo donde se haga, realmente pueden, si hacemos la misma prueba, nos van a arrojar los mismos resultados? Yo creo que eso es una muy buena pregunta porque pues siempre hay variaciones en términos como pues, de donde estemos, de nuestras culturas. Yo Claro, creo que con el dolor, es una experiencia muy universal, ¿cierto? La variación que ahí uno encuentra o que podría, digamos, ser más relevante es en términos eh, de cómo está una persona emocionalmente, de qué tan estresada puede estar, nosotros, por ejemplo, sabemos que muchas personas que han pasado por eventos traumáticos, por ejemplo, tienen mucha más resistencia al dolor, ok, que personas que no. Y eso hay como una ventana, ¿cierto? Dependiendo como, o sea, si es mucho el trauma, son mucho más receptivas al dolor. Y si es menos el trauma, pues o si es, digamos, un poco menos, lo que vemos es como que el umbral cambia. ok, Entonces, yo creo que así como tal, si uno lo piensa en diferentes partes del mundo, simplemente como por la localidad, de pronto no, pero si uno lo piensa como en términos de las experiencias que las personas puedan tener, sí, ok. sí, ¿Había cierto seguramente. estándar con esas personas a las que les hacías las pruebas, tipo, como igual eran voluntarios y eran ciertos amigos, investigaban de pronto primero bajo un cuestionario o algo si habían tenido este tipo de traumas o algún evento así similar y según esto
de pronto llegaban a variar la cantidad de dolor que les podían brindar durante la prueba, o para todos era el mismo umbral y a todos les hacían las mismas pruebas. No, lo que hacíamos primero era una prueba solo con el aparato. Ok, Entonces, yo tenía como el control de subir. sí, me imagino no hay. Yo sé que suena horrible. Eh, yo tenía pues como el control, entonces eso pues lo íbamos subiendo la temperatura y preguntábamos, bueno, ¿dónde empieza a doler, cierto? ¿Y cuándo se vuelve como ay, cierto? O sea, Sí, lo que uno veía era como claro. se timbraban, ¿cierto? ¿Dónde ahí estaba Entonces, realmente el calor? ¿Dónde se aplicaba? ¿En qué parte del cuerpo? en la espalda baja. Ok, ¿y lo hacían Ujú. por alguna particularidad ahí o era...? Realmente porque teníamos, pues, porque no había otro lugar donde ponerlo, Ok, sí, realmente pues era eso, era como el espacio que teníamos, o sea, la maquinita de calor se conectaba a otra máquina, sí, era realmente pues como por logística. ok. ¿Hasta qué temperatura llegabas a ese calor? No nos permitían más creo que era como 36 grados. Ok, o sea, si se pasan de 36 grados ya podían llegar a implicaciones diferentes y todo eso. Sí, 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 Ok, sí, entonces pues tampoco era un dolor horrible, o sea, tampoco era así, pues un sí. dolorcito como ahí. Ujú, sí. ¿Cómo era el proceso de la prueba? ¿La gente llegaba? ¿Cómo tenía que llenar algo? ¿Cómo era el paso a paso? O sea, desde que entraban al laboratorio, ¿cómo era todo el proceso? Bueno, no, yo les explicaba un poco de lo que se trataba el experimento. Ellos tienen pues que firmar obviamente el consentimiento informado. Sí, Mm, también uno les dice que si ellos, por ejemplo, en cualquier momento, si alguien me dijera, no, no más, no más, quítame todo, me voy, o sea, ellos tienen todo el derecho de hacer eso. sí, Eh, Algo pues que hicimos nosotros fue primero los poníamos a jugar, porque de todas maneras a la gente le asusta, ¿cierto? O sea, yo sé claro. que eran voluntarios, me querían ayudar, pero obviamente cuando mencionábamos lo del calor y lo del dolor, y cuando ya estaban pues como en el ambiente y ya sabían lo que venía, sí, sí se asustaban un poco, entonces lo primero pues que yo hacía era como tratar pues, de preguntarles si tenían preguntas, si querían tomar algo, bueno, como ponerlos en un ambiente más relajados. Y antes de hacer cualquier cosa, yo los dejaba practicar el juego un ratico primero, también como para que se calmaran y para Ok. que supieran un poco qué era lo que se venía. Y ya después lo que seguía era medir, porque lo que tú me preguntabas antes, cómo determinábamos ese umbral de dolor, nosotros medíamos qué era doloroso para una persona y dónde no. Sí. Y lo que la maquinita hacía no era que le poníamos dolor los 10 minutos que estaban ahí, sino que el dolor, pues la temperatura subía y bajaba, subía y bajaba. Ok. Y bueno, después, como esto era una prueba aleatoria, nosotros lo que hacíamos, yo te decía, pues a unos los llevábamos a realidad virtual y a otros los dejábamos pues jugando el videojuego, pero Sí. sin el aparato. Y ahí pues, lo que hacíamos era realmente pues como un dadito, ¿cierto? A la suerte. Sí. Eh, ¿Qué sacaba? Si le tocaba realidad virtual o si le tocaba el otro. Ok. Mucha gente obviamente quería hacer lo de la realidad virtual. Claro. Entonces lo que yo hacía era, cuando no les tocaba también a la final, yo les dejaba, pues les ponía como el aparato, todo para que tuvieran la experiencia también eh, una vez hubiéramos terminado, si no estaban si no les tocaba pues como en ese brazo Sí. del experimento. Pero sí, el procedimiento era eso, ¿cierto? Los poníamos primero el dolor solito, después el dolor más jugando el videojuego y ahí era que medíamos eh, ¿Encontraron alguna cuál era la... variación? ¿Encontraron alguna variación entre la gente que jugó en realidad virtual y la gente que no? Les fue peor A los que no estaban en a realidad los virtual. que, a los que estaban en realidad virtual. Ok. Y realmente yo creo que eso tenía que ver más
pues los aparatos que teníamos era un poco más difícil. Las personas, por ejemplo, que no estaban en realidad virtual, yo les tenía como unas instrucciones de cómo jugar el videojuego. Sí, Entonces ellos siempre podían, obviamente si fallaban o si perdían, podían volver a mirar y eso les ayudaba como a avanzar en el juego. Y una de las teorías que se tiene pues acerca como del dolor es que el dolor, para uno sentir dolor, uno requiere atención. ok. Entonces yo no sé si tú has escuchado de estas historias de gente que, por ejemplo, están corriendo y les disparan y no se han dado cuenta y Sí, mientras no se dan cuenta pues no sienten dolor. claro, Y es una vez que ellos ven la herida el que dolor emana. exacto. Y eso pues, o sea, a nivel cerebral eso es muy interesante porque eso nos deja entender un poco más como para qué es el dolor, ¿cierto? Ok, O por qué desarrollamos nosotros como seres humanos el sentido del dolor. Y en esos momentos, pues realmente, sí, para nosotros yo creo que lo que era como importante era identificar un poco si un videojuego y qué nivel, digamos, qué nivel como de dificultad del videojuego eh, iba a tener a la gente como suficientemente atenta y como que inmersa en el juego ok. para que las señales de dolor no fueran como eh, tan salientes, ¿cierto? Podríamos decir Entonces, que este juego específico que utilizaron, que si mal no usted me dijiste que era como de carreras o algo así similar, ujú, siendo un juego de carreras, esta prueba nunca la llegaron a utilizar en ningún otro juego diferente. O eh, si llegaron a probar otros juegos también mientras hacían esta misma prueba. no, tú tienes razón, sí, solo con el mismo videojuego. Sí. ¿Y tiene alguna especificación en particular que sea ese juego en particular y que ese juego es el que causa que quizás no puedan sentir tanto dolor estas personas o realmente los juegos en general hacen que las personas quizás no sientan tanto dolor? Yo creo que yo creo que realmente lo importante ahí era más el nivel de lo que llamamos como el engagement, el nivel Sí, de, eh, sí, o sea, qué tan interesado estabas, qué tanto estabas como, o sea, tú sabes cuando, por ejemplo, la gente juega videojuegos y uno puede estar horas y horas y total. horas. eh, en ese sentido, eso era lo que nosotros estábamos buscando, cuál es como el nivel o cuál es como qué tipo de videojuegos o qué tipo de juegos son lo suficientemente sencillos para que la gente los pueda aprender, Sí, pero lo suficientemente interesantes para que la gente pueda, o sea, esté todo el tiempo como completamente atenta a ese estímulo y no tanto al estímulo del dolor. Entonces sí, eso pues, o sea, el videojuego importa mucho, por eso lo hacíamos en realidad virtual también, importa mucho pues cuál es como el setting, dónde estoy yo sentado, qué es lo que estoy viendo, tengo visión de lo que me están haciendo. Entonces, hay muchos elementos que importan como en ese sentido cuando estamos trabajando con el dolor. entonces se podría decir, bueno, o sea, realmente se podría afirmar que los videojuegos reducen el dolor en las personas. Y eso, pues eso está, de hecho hay no solo dolor, no solo ese dolor como inmediato, ¿cierto? Sí, No solo el dolor que es causado como eh, pues por un procedimiento médico o algo así como tan específico, sí, sino también el dolor crónico. Sí, ok. sí, sí, en eso hay bastante investigación. ¿Y solo son dolores físicos o también podríamos relacionarlos a dolores emocionales? Mm, dame un ejemplo. No sé, una depresión, por ejemplo, una persona que sufre depresión podría, es que no sabría decirte si, se podría decir que se le brindó una especie de
de adjetivo a esto, que esto hace que se evada el dolor o hace que se controle el dolor. No sabría decirte si esa fue la conclusión. O sea, ustedes realmente encontraron que los videojuegos hacen que el dolor se evada, porque, o sea, sigue estando ahí y una vez digamos que el estímulo del videojuego desaparezca, el dolor va a volver a lo que era. O realmente ese dolor se controla con los videojuegos y se puede llegar a nivelar. Entonces, por ejemplo, con el Ujú, tema de la ujú. depresión, no sé, con la depresión, una persona que sufre de depresión con los videojuegos podría llegar a controlar esa depresión o evadirla en cuyo caso. Mm, yo creo que es muy interesante lo que tú preguntas porque yo, pues digamos lo que yo, dependiendo de cómo ve uno la depresión, también de ahí depende lo que, lo que uno crea que pueda servir, ¿cierto? Sí, Entonces, pues con respecto a lo que nosotros hicimos, eh, la conclusión que nosotros sacamos fue específicamente para ese dolor muy físico, ese dolor que es muy específico, un dolor que es una respuesta a un estímulo, pues ahí, digamos, inmediato, sí, que sería pues como el equivalente de procedimientos médicos. Y cuando tú me hablas de ese evadir, mm, yo siento que, yo siento que con lo que tú llamas dolor, pues que yo llamaría como un sufrimiento emocional, sí, ¿cierto? Eh, eh, la cosa se vuelve mucho más compleja. ok, Y hay, digamos, varias corrientes pues varias investigaciones en psicología que con la depresión específicamente se habla mucho de la activación, pues, de la activación de una persona, ¿cierto? Porque cuando estamos deprimidos, eh, lo que sucede es que es como si estuviéramos apagados, ¿cierto? sí, Como si no, pues no nos interesa nada, nos sentimos muy, pues sí, como no hay tristeza, no es necesariamente una tristeza, pero es como es sentirnos muy planos, es un sentirnos muy decepcionados de la vida, ¿cierto? Como tenemos una visión muy negativa de nosotros mismos, el futuro no nos emociona, claro, y el ambiente que tenemos pues tampoco. Mm, entonces yo creo que estos sufrimientos que uno llama emocionales o estos dolores emocionales son más complejos de manejar, pero sí hay unas corrientes en psicología que hablan de empezar cuando estamos deprimidos, a hacer cosas que antes nos gustaban, ¿cierto? O que ok, antes nos interesaban. Y desde ahí, pues yo creo que uno podría decir que si una persona está interesada en juegos, eh, mm, eso pueda hacer que una persona se sienta mejor, ¿cierto? O que ok, una persona empiece a salir de su cuadro. Eh, También, si yo te hablo, por ejemplo, de lo que yo veo en muchos pacientes, es lo opuesto. Yo veo mucha gente que es como una depresión y el videojuego se vuelve eh, una forma de lo que tú decías, de evadir un dolor, ok, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que cuando estamos hablando ya desde una parte más clínica, lo que uno encuentra es que esas evasiones de esos dolores, esas evasiones de esos sufrimientos, o de esas emociones fuertes que a veces nos invaden, son de hecho lo que perpetúa o lo que mantiene en el tiempo algo como una depresión. ok. Entonces pasando pues como al tema del dolor físico, se podría decir que en este caso no es que sea una cuestión de que que el dolor se controle, sino que lo evada. Y como a diferencia del dolor emocional, pues el dolor emocional, bueno, el sufrimiento en este caso también, es algo que quizás podría repercutir de una forma más negativa si no tiene un control aparte de un apoyo psicológico, de asesorías, de terapia, que podría generar también repercusiones negativas a futuro. Y cuando tú lo piensas así, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos esta investigación, nosotros la estamos pensando en términos
Pues obviamente cuando tú vas a que te limpien una herida, es algo muy doloroso que nadie, pues uno no, pues uno no está emocionado como para ir a hacerlo, ¿cierto? Claro, Pero es un dolor que necesitamos, pues no es, o sea, necesitamos ese procedimiento, claro, ¿cierto? para la curación. Pero digamos, en ese contexto, cuando uno piensa el dolor, en ese contexto el dolor no necesariamente nos está dando información, ¿cierto? En ese contexto, es como si el cuerpo te estuviera diciendo, me duele, y es ese dolor, por eso hablábamos ahorita de por qué nosotros sentimos dolor, porque es finalmente algo que nos ayuda a sobrevivir, ¿cierto? El Claro, dolor nos ayuda a alejarnos de cosas pues, que pueden amenazar nuestra vida. Pero en ese contexto médico no, ¿cierto? En ese contexto médico ese es un procedimiento necesario, sí, pues para sanar. Entonces, digamos, con esa lógica, sí, uno diría, ahí vale la pena evadir ese dolor, ¿cierto? Ahí vale la pena engañar al cerebro, ¿cierto? Engañar al cerebro y hacerlo sentir o hacerlo creer o distraerlo de ese dolor, ¿cierto? Es como claro. la mejor descripción. Pero cuando hablamos de un dolor emocional, las emociones, y yo creo que esto en psicología, pues lastimosamente en los últimos años no ha sido bien explorado. Ok, Las emociones son formas de comunicación, ¿cierto? Las emociones, antes que nosotros tuviéramos lenguaje, eran la mejor forma para entender qué necesitábamos, ¿cierto? sí, Las emociones nos hablan mucho de lo que queremos, ¿cierto? Y de lo que nos hace falta y de lo que necesitamos. Un bebé cuando llora está tratando de comunicar algo. sí, Pues nosotros vivimos en sociedades en las que nos han enseñado que hay emociones buenas y que hay emociones malas. sí, Y cosas como dependiendo de quiénes seamos. Si yo, por ejemplo, soy una mujer o si tú eres un hombre, yo me imagino que, por ejemplo, para muchas personas que se identifican como hombres, emociones como la tristeza sean muy difíciles de expresar porque no hay, o sea, como sociedad no hemos permitido espacios donde veamos hombres llorando, ¿cierto? total. Mm. Y, y yo creo y por ejemplo, bueno, por ejemplo, con las mujeres, la emoción de la rabia, por ejemplo, es muy también, o sea, tampoco hay espacios donde veamos mujeres enojadas o si vemos una mujer enojada, o muchas veces la estigmatizamos, la llamamos loca, la llamamos, pues, muchas cosas, ¿cierto? Sí, Entonces, hablando en ese sentido, yo creo que cuando uno piensa en estrategias para mejorar o para evadir esas emociones, ahí yo creo que hay una dificultad, ¿cierto? Porque es la emoción como tal la que nos está diciendo qué es lo que necesitamos. Y cuando nosotros estamos tratando de distraernos eh, de esa emoción, nos estamos tratando de distraernos para no sentir esa emoción, muchas veces lo que hacemos es cegarnos a nosotros mismos eh, frente a nuestras necesidades, frente a lo que necesitamos. Entonces yo creo que en ese contexto, cuando hablamos de que mejora una depresión, yo creo que sí, la conversación es mucho más compleja. pensando como la metodología que utilizaron para la observación en este experimento, ¿hubo algo más allá del simple botón que generaba calor y de la observación que ustedes miraban? O sea, ¿había algún tipo de observación neuronal que tenían a la mano para poder revisar los niveles e índices de dolor o era netamente observación? Sí, nosotros era como es uno de estos, sí, era algo que se llama un FNIRS, Ok, que es
no es una máquina como tan grande como la que a veces, por ejemplo, si no sé si tú has ido al médico y te han puesto como en una máquina para que te lean como las ondas neuronales o si te han Una, hecho algo así, una resonancia, maybe, no sé. o una resonancia, eso. Pero este aparato era un poquito más práctico, ¿cierto? Ok, Entonces eran como unos cables eh, que les poníamos acá y lo que eso medía era como la oxigenación del cerebro. Y dependiendo de qué partes eh, bajaban en oxigenación o subían en oxigenación, nosotros podíamos asumir, entre comillas, que, que ahí había activación neuronal. Y dependiendo de qué áreas se activaran, entonces nosotros hablábamos de si una persona estaba sintiendo o modulando dolor, ¿cierto? Y obviamente, pues lo otro que hicimos fue preguntarle a las personas claro. que midieran qué nivel de dolor que sentían cuando sentían el aparatico solo y cuando sentían el aparatico jugando el videojuego. Ok. ¿Y llegaron a tener algún voluntario que haya desistido de la prueba, que haya sido tal dolor que haya preferido como no, yo mejor no sigo, o todas las personas siguieron normal? No, las personas siguieron. Ok, Sí, sí. Habían algunos que teníamos que parar un ratico, y yo pues ok. me sentaba a veces a hablar con ellos. Obviamente habían personas que les daba un poco de pena, como habían otros que se quitaban la camisa. Bueno, era cierto, o sea, las personalidades, Claro. ¿cierto? Habían muchas personas bueno, con las que yo estoy muy agradecida porque no cualquiera se ofrece Sí, para un experimento sí, de dolor. exacto, para que le causen dolor, no, no muchos hacen eso. Pero la El, mayoría fueron, pero sí, la mayoría de personas querían ayudar y pues si se ponían nerviosas, generalmente me lo hacían saber y parábamos un rato y conversábamos y yo les decía, obviamente, si querían irse, pues si no querían terminar la prueba, pues todo bien, ¿cierto? sí. Pero la mayoría, todos, de hecho, todos dijeron, no, 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 volvámoslo a hacer, Ok. volvámoslo a intentar. Entonces sí, eso sí. ¿Recuerdas más o menos a cuántas personas en total se les hizo en estas pruebas? Sí, estas pruebas generalmente no son muchas personas. Yo tuve 26 Ok, participantes porque digamos, en total toma casi una hora estar con cada persona, ¿cierto? ok. Y el uso del aparato es costoso, son pruebas, sí, son pruebas que uno hace generalmente no con una cantidad muy grande de participantes. Mm, Entonces, en este caso fueron 26 personas. Ok. Bueno, quiero pasar como a otros temas de pronto, luego quiero retomar algo más Dale. específico con lo de la Ujú. depresión y todo eso, pero quería hablar como de otros temas, de cosas de la actualidad, de que suceden en el día a día. No sé si has visto esto del tema del animal de apoyo. Del animal de apoyo. Sí, no sé si sabes algo de eso, Cuéntame. lo has visto. Pues en resumidas cuentas son personas que legalmente tienen un animal de apoyo y que tienen que ir con Ujú, él a todas partes, en vuelos, en la universidad, en la escuela, en todos los lugares donde se deben estar con él por cuestiones médicas. ujú, ujú. ¿Tú sientes que eso es algo que podría llegar a civilizarse por completo, de que literalmente todo el mundo va a tener un animal de apoyo, o que realmente son ciertas cosas particulares, pues porque digamos que eso viene desde hace ya un tiempo largo, pero que no es tan común ver a una persona que diga, "Ah, no, si este es mi animal de apoyo, ¿cierto? Pues tampoco creo que sea como tan común que Ujú. las personas vayan por ahí diciéndolo, pero sientes que eso podría llegar a normalizarse a tal punto de que viésemos a todo el mundo con eso. Eh, sí, y ojalá que sí. Yo creo que nosotros como seres humanos muchas veces no, sobre todo cuando vivimos en sociedades como tan individualistas, muchas veces nosotros creemos que nosotros solitos somos los que nos hacemos sentir mejor, que nosotros somos los que controlamos nuestras emociones, que no, pues, y muchas veces yo creo que dependiendo de nuestra cultura también nosotros a veces reflejamos como una, una idea que yo creo que la intención es muy bonita, que es, pues, yo soy muy berraco, yo con todo puedo, Mm, pero que de pronto a veces no necesariamente sea la realidad que estemos viviendo internamente. Y ok, yo creo que lo que tú hablas de estos animales de apoyo, pues nuestra relación, digamos, con
con otros animales, porque nosotros también somos animales. Sí, Eh, yo creo que es una muestra muy bonita de, de los lazos que podemos tejer y de las conexiones que podemos tejer. Y yo, por ejemplo, desde la psicología, mm, uno de los conceptos que he tratado de cambiar es esta idea de que nosotros siempre dependemos de algo más para sentirnos bien, ¿cierto? De que sí, nuestro bienestar no, o sea, nosotros no podemos solos con todo y que nuestro bienestar está muy interconectado con otros seres, con nuestro ambiente, con otras personas. Y yo creo que, pues no solo los animales, pero yo creo que muchas veces, a veces no conscientemente, pero nosotros tratamos de corregularnos de sentirnos en conexión con, no solo con seres vivos, pero también con objetos, ¿cierto? Entonces yo creo que ese tipo de, no sé si llamarlo cultura, no sé si llamarlo recurso, pero esta idea de que yo pues soy honesto y digo, pues aquí tengo, o sea, mi animal es lo que me apoya y es lo que me ayuda a regularme y es lo que me ayuda a sentirme tranquilo. Yo creo que esa es una posición muy honesta y yo creo que desde mi perspectiva, ojalá tuviéramos espacios en donde pudiéramos ser honestos de esa manera, ¿cierto? Yo eh, muchas veces, por ejemplo, en comunidades que llamamos neurodivergentes, con personas que tienen autismo, con personas que tienen TDAH, una de las cosas que es bastante común es tener jugueticos, sí. ¿cierto? Jugueticos en las manos y es simplemente, yo creo que ser más abiertos acerca de las cosas que nos ayudan a regularnos y que nos ayudan a mantener nuestro bienestar día a día en sociedades que no están diseñadas para estar bien, para estar saludables. Ok. No sé si has visto este tema de también del tema de los transanimales, transespecie, si mal no estoy. No sé si has escuchado algo de Ah, esto. cuéntame, cuéntame. Sí. Yo vi una serie una vez que hablaba algo así, pero cuéntame un poco de eso. No, en resumidas cuentas, las personas que se autoperciben como un animal y que no sienten, no se sienten identificados con ser humanos, ¿cierto? Hay un Ujú, caso en ujú, particular que pues hay muchas personas que se han autopercibido como cebras, como perros, ¿cierto? Ciertas particulares, pero vi uno en estos días que se llama Manuel Aguas, es de España, tiene 24 años y es transespecie. El tipo se ujú, implantó en el cráneo unas aletas, que las aletas, si mal no ujú, estoy, lo que hacen es que cuando él se tapa los oídos, esas aletas reciben ciertas vibraciones que van dirigidas hacia el cráneo y eso generan ciertos sonidos. Y que él puede, él dice de forma explícita, dice que el ser humano es tan antropocentrista, encerrado en una burbuja, y que eso lo conecta más con la naturaleza. ¿Qué piensas de este tipo de mm, personas? mm. ¿Qué piensas tú? Yo, yo pienso que desde que no le hagan daño a nadie, desde que no estén generando una especie de doctrina mundial en el que no, todo el mundo tiene que empezar a dudar de lo que son y tiene que ponerse a pensar que son diferentes, si no le hacen daño a nadie, pues marica, hagan lo que les dé la gana, pues si se quieren considerar un perro, una gallina, un gato, un loro, un aguacate, no sé, pues, no, no soy quien para decirte que no te puedes considerar una almohada, pero desde que no le hagan daño a nadie, por mí está bien. Sí, mi perspectiva es muy similar, ¿cierto? Yo creo que, y obviamente pues son situaciones que yo no, digamos, yo no crecí viendo transespecies, yo no crecí, Eso es relativamente tal muy vez nuevo. tú, pues de pronto ni siquiera es tan nuevo, pero de Bueno, pronto estaba muy underground sí, y bueno, y ahora es algo. O de pronto también es cierto, ¿no? La tecnología, la forma de... sí. em, pues la capacidad, ¿cierto? Que tengamos ahora la capacidad de hacer ese tipo de cirugías. Y yo creo que, pues, y lo digo como, o sea, es mi pensamiento ahora, no sé si cambia en el futuro, pero yo como tú, yo creo en la autodeterminación y yo creo que nosotros tenemos eh, derecho a nombrarnos como
como queramos, ¿cierto? Y a tener una vida en la que pues nos sintamos libres de ser quienes somos y podamos ser auténticos. Hablando, digamos, yo sé que la tendencia muchas veces es a patologizar Ujú. personas que de pronto se salen mucho de lo que nosotros consideramos normal, Claro, pero yo creo que muchas veces cuando nosotros patologizamos es más nuestra propia o nuestro propio desconocimiento o incapacidad de entender eh, cuál es la percepción de realidad que esa persona tiene. ok, Mm, obviamente yo creo que hay, digamos, situaciones en las que uno debe entender también cómo esos comportamientos, como tú decías, afectan o no a las personas que viven alrededor, ¿cierto? sí. Cómo esa autodeterminación no inflige o digamos no prohíbe o no oprime a otras personas. Yo creo que esa es eso es algo muy importante, ¿cierto? Y lo que tú dices es cierto, pues yo creo que cuando yo estoy siendo lo que yo soy, sin necesidad de decirle a todo el mundo, ahora todo el mundo tiene que tener a orejas de Claro. perro y eso y lo otro, eh, yo creo que lo que uno tiene que hacer es sentarse con cualquier emoción que le produzca a uno saber o saberse parte de una comunidad que tiene personas que se expresan de esa manera. ¿Sientes que esto podría llegar a normalizarse pensando como en, digamos, en un mundo utópico donde no hay discriminación, todo eso está normal, pero qué tan tranquilo sería para una persona que sale con su hijo al parque a caminar y ve a un transespecie que se autopercibe como perro defecando en un parque enfrente de su hijo? No sé cómo podría llegar a tomarlo eso. ¿Tú sientes que eso se podría llegar a normalizar a tal punto en el que la gente podría ver eso completamente normal? Yo preguntaría, porque la imagen que tú traes a colación pues es muy interesante, ¿cierto? La de defecar, Mm, o sea, la de un proceso muy orgánico que nosotros como sociedad eh, hemos vuelto muy, pues es cierto, muy privada, privado, sí, ¿no? Ujú. Pues la respuesta es que yo no sé, ¿cierto? Yo no sé cómo vaya a ser eso, yo no sé eh, tampoco si una persona así o si un transespecie quisiera hacer popó en un parque, eh, yo no sé, ¿cierto? Yo no sé de qué manera vayamos a evolucionar si construimos un mundo más desde la perspectiva de que nosotros, cada individuo, tiene el derecho de autodeterminarse. claro. Pero sí sé, por ejemplo, que, que muchas veces eh, los miedos se enmascaran en ese tipo como de lo que uno llamaría, pues, de esas desviaciones de la realidad, ¿cierto? De esas desviaciones de la normalidad. Entonces sí sé, por ejemplo, que muchas veces cuando hablamos de cómo sería si somos más libres, eh, nosotros inmediatamente lo que pensamos es en cómo va a afectar esto nuestra forma de vida, ¿cierto? Sí, En dónde me va a hacer a mí sentir esto eh, o me va a agredir de alguna manera, ¿cierto? O esto me va a afectar. Por eso me parecía interesante que trajeras a colación lo de defecar en un parque. sí. Y, y, y sí, yo preguntaría, por ejemplo, ¿por qué, pues, de dónde nos viene la idea de que esto va a ser algo que va a hacer sentir inseguro a un niño, Ok. ¿cierto? O a una persona más vulnerable. Pensando en esto también, retomando otra vez lo del animal de apoyo, si alguien se llegase a autopercibir como un animal y una persona en este caso requiriese, digamos que por recomendación de su psicoterapeuta,
Un animal de apoyo, en este caso podría entonces esta persona que se autopercibe como animal ser el animal de apoyo de este ser humano que necesita un animal de apoyo. Mm. Y yo creo que ahí tocas en algo, pues algo muy, como muy fundamental, que es algo muy de la sociedad en la que tenemos ahora, que es este tema del yo tengo. O sea, el animal es mío, Ok, ¿cierto? Eh, que es una forma de mirar la vida muy muy objetizante, como por ponerlo de alguna manera, ¿cierto? sí, Que es una forma de ver la vida que no ha sido así siempre, que está muy ligada a las formas en las que nosotros nos relacionamos y lo que en estos momentos predomina en nuestras narrativas, que es el tener capital, ¿cierto? sí, Y el tener capital tiene que ver con una visión del que el tener más cosas, ¿cierto? El tener títulos, y no solo cosas, no solo objetos, ¿cierto? Pero sí, títulos, educación, eh, tener otras personas. eh, mm, Esa cultura del tener no es una cultura que haya existido siempre, ¿cierto? Y de nuevo, mi pregunta sería, eh, eso, eso está, esas ideas, ¿cierto? ¿Por qué necesariamente las estamos pensando en ya esta persona se degrada? Porque nosotros como seres claro, humanos hemos construido unas jerarquías, ¿cierto? En la que nosotros como especie somos la especie dominante y otras especies vienen detrás. Y lo que yo preguntaría es por qué no hay una pregunta o por qué no hay una cuestión acerca de la forma de relacionarnos, y cómo eso más que llevarnos a pensar. Entonces ahora yo tengo el derecho de tener a esa persona o a o a ese transespecie como mi perrito o como mi animal de apoyo. claro. ¿Por qué no pensamos más bien en eso que desestabiliza en el modelo de vida que tenemos ahora? Y yo creo que una de las cosas que desestabiliza es esa jerarquía. Y ahí hay una conversación muy interesante acerca de cómo nos relacionamos nosotros con otras especies, cómo nos relacionamos nosotros entre nuestra misma especie, pero entre diferencias raciales, entre diferencias de clase, entre diferencias de personas, por ejemplo, que tienen estudios versus personas que no. Y lo que yo creo que eso nos debe llevar a pensar es acerca de, ¿son estas relaciones que tenemos ahora conducivas, de una sociedad más armónica o o son unas relaciones más bien violentas? Y yo creo que muchas veces cuando uno se imagina a futuro lo que puede llegar a pasar con estos temas de personas que se autodeterminan de otra manera, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cuál es el modelo, y cuáles son las narrativas que nosotros tenemos ahora en la cabeza y si las formas actuales que tenemos de relación, eh, son las que queremos. Pensando también en todo este tema trans, también has escuchado el tema de transdiscapacidad. Ok, No, ese es bueno, completamente nuevo. ok. Cuéntame. Los transdiscapacitados son personas que se autoperciben como personas discapacitadas. Entonces hay, por ejemplo, un caso específico de una mujer que se quitó su visión porque se autopercibe como una persona ciega. Hay gente que Ujú, han preferido desistir de sus piernas porque se autoperciben como personas inválidas. Hay personas que se autoperciben mm, como mudos porque
dicen que no hablan, ¿cierto? Inclusive creo que en estos días vi una... Es un tipo que muchas personas lo odian y muchas personas lo admiran porque el tipo toca como un montón de temas sociales, feministas y no sé qué. Entonces no sé si has visto que de pronto muchas personas lo llaman y tienen un montón de debates con él. Pero el tipo siempre queda como en el tecido y siempre queda como ganando todos los debates. No recuerdo el nombre de él específicamente, pero me acuerdo que vi un video en estos días que lo llamó un transdiscapacitado sordo. Entonces era como, bueno, o sea, si te autopercibes como transdiscapacitado sordo, pero entonces, ¿cómo estás escuchando lo que te estoy diciendo? O sea, ¿cómo estás hablando conmigo? Y dicen como que no, ahora mismo estoy desistiendo de eso para poder tener una... O sea, es muy, muy extraño. ¿Qué piensas tú de esas personas? Porque también inclusive los mismos discapacitados reales, que bueno, no sé si está bien dicho que diga reales o no, porque quizás me meto aquí en un problema, pero el caso es que las personas que de manera natural tienen una discapacidad, sienten inclusive esto llega a ser un insulto, pues como una persona Mm, piensa desistir de algo que yo quisiera tener. ¿Qué piensas tú de este tipo de mm, personas? mm. Uy, ese es, uf, bueno, es un tema completamente nuevo para mí, porque te cuento pues que yo no tenía conocimiento de que existía una comunidad de transdiscapacidad, ¿cierto? Cuando tú me hablabas de eso, yo me preguntaba pues me hacía dos preguntas. Me preguntaba qué es la discapacidad y cómo vemos nosotros la discapacidad. Y también me preguntaba qué están tratando de decir, ¿cierto? Claro. O qué están tratando de comunicar, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo sé yo no sé si tú sabes, pero yo tengo TDAH, Ok, no sabía. que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, Y eso pues cuenta como una discapacidad. Y la forma en la que yo entiendo una discapacidad, yo la entiendo desde lo social. sí, Entonces yo entiendo la discapacidad dentro del sistema que tenemos ahora. total. Y lo que entiendo yo es que yo tengo un cuerpo o una mente que no se deja explotar o que no sirve para los procesos de explotación o de Usuales. producción que tenemos actualmente. Sí, Entonces, mi percepción de la discapacidad es esa, que nosotros tenemos cuerpos o mentes que no se prestan para la explotación, eh, o que no resisten la explotación, a la que la sociedad actual nos somete. sí, Y cuando yo digo explotación, hablo de esta idea de que nosotros nacemos y que, o sea, mira, cuando a los niños, por ejemplo, lo primero o en mi tiempo, lo que nos preguntaban era qué quieres ser cuando grande, ¿cierto? Pero la pregunta no era qué quieres ser, no es que, no que te imaginas estar haciendo día a día, sino que, a qué te vas a dedicar, cómo vas a producir, claro. ¿cierto? Entonces, yo creo que desde ese punto ahí hay algo que a mí me llama la atención, en tanto estas personas están quitándose lo que tú dices, ¿cierto? La visión, o sea, de una manera muy, muy, muy que, pues muy, como de muy, como muy, es un ultimátum, ¿cierto? O Sí. sea, yo me quito la visión, yo me quito las piernas. Y yo no sé, de nuevo, no tengo mucho conocimiento de las razones, de cuál ha sido como la lógica, de cuál ha sido la filosofía que los lleva a hacer, a comprometerse a acciones tan radicales. Pero cuando yo lo veo desde acá, ¿cierto? Desde el desconocimiento, desde la sorpresa de encontrar eso, es un poco lo que me pregunto yo es qué están resistiendo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál sientes tú que podría ser una forma de explicar esa forma de querer? Es que no sabría decirte si es una forma de llamar la atención, porque quizás también hay un montón de personas trans discapacidad que
nunca lo muestran en ninguna parte, pero que aún así lo son, ¿cierto? Pero ¿cuál podríamos decir que sería una de las... ¿Cuál sientes tú? Así, haciendo una hipótesis, ¿cuál sientes tú que podría ser una de las ideas del por qué hacen este tipo de cosas? Ujú, ujú. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que nunca, en la que pocas veces se nos pregunta qué queremos, qué somos, qué hay dentro de nosotros y, y cómo nos pueden ayudar a convertirnos en lo que somos, ¿cierto? Sí, O qué venimos a hacer acá, ¿cierto? Eh, y cuando yo pienso desde ahí, yo siento que muchas veces, muchas de las acciones que nosotros tenemos en la sociedad eh, son formas o de acoplarnos, formas de acomodarnos, formas de volvernos productivos dentro de la sociedad o formas de resistir y formas de diferenciarnos, ¿cierto? O de rechazar. ok. Como mencionabas ahorita en el tema que es cuando estamos hablando de los transespecie, que siempre tendíamos a patologizar, Patologizar, sí. patologizar, patologizar todo este tema. En este caso particular de los transdiscapacidad, podríamos decir que sí llega a un punto de una patología. Mm. Yo creo que digamos, muchos profesionales de la salud te dirían que sí, ¿cierto? Muchos profesionales de la salud te dirían que es una patología, pero yo de nuevo quisiera sentarme como en ese espacio liminal, ¿cierto? En ese espacio en donde no tenemos todavía que nombrar las cosas Ok. y yo quisiera hacer la pregunta, ¿para qué necesitamos? ¿O para qué los queremos patologizar? Tal vez esa necesidad como de querer ¿Qué, darle un nombre a todo. sí, y qué nos hace, qué se calma en nosotros o qué no nos tenemos que preguntar nosotros cuando patologizamos al otro? Ok. Bueno, dejando un poco de lado pues este tema de, 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 de lo transespecie y pasando a un tema ya, lo del, ahorita que estábamos hablando pues como de la depresión, tú sientes, porque justo mencionabas algo específico y era que quizás por un contexto social para los hombres es más difícil poder expresar ciertas emociones, es más difícil poder expresar un llanto, que lloran. Una persona transgénero, en este caso digamos un hombre que se autopercibe como mujer o una mujer que se autopercibe como hombre, ¿esto variaría en este caso? Digamos, dejando específicamente con lo transgénero, no con lo transexual, porque digamos que pues ya ahí estaríamos hablando de un aspecto químico que ya podría llegar a influenciar de una u otra forma, pero ya en el aspecto transgénero, para mí, digamos, si yo fuese una mujer transgénero, o sea, soy hombre, pero me autopercibo como mujer, me ayudaría a sobrellevar más fácil una depresión al autopercibirme como mujer. Mm, Bueno, yo quisiera como de pronto aclarar lo que yo entiendo, ¿cierto? Lo que yo entiendo, porque tú hablas de transexualidad y transgénero, y lo primero que yo quisiera decir es que nosotros no somos hombres y mujeres y después nos determinamos, Ok, ¿cierto? Y después decimos, yo era un hombre, pero yo quiero ser mujer, ¿cierto? ok, Lo primero que yo quiero decir con eso es que los géneros, este hombre-mujer, estos binarios que nosotros tenemos son categorías sociales, sí, ¿cierto? Que nosotros hemos dicho, porque usted tiene un pene, usted es un hombre, y estos son los roles que usted tiene que cumplir en la vida, y claro. estos son los colores que tiene que usar, y estas son las emociones que tiene que expresar. Y si usted es mujer y tiene una vagina, porque tiene una vagina, esto es lo que tiene que expresar. Entonces, lo primero que yo quiero aclarar desde mi conocimiento es lo que yo percibo o lo que yo entiendo es las personas transgénero son personas que resisten ese nombramiento que un doctor hizo cuando ellos eran pequeños, que ellos debían ser hombres.
simplemente porque tenían cierto tipo de genitales, Sí, que literal es eso, sí, ¿cierto? total. Es eso lo que pasa. Y si nos vamos, yo creo que a culturas o sea, a culturas que no, antes de la colonización, ¿cierto? Si pensamos en culturas indígenas, por ejemplo, en las Américas, los aztecas tenían algo que ellos llamaban muxes. Y las muxes eran personas que se identificaban con espíritus de ambos géneros. Ok, Entonces, ambos géneros, mujeres y hombres, que es algo, digamos, también en la actualidad, que yo creo que hablamos de personas no binarias, que de nuevo lo que hacen es o sea, ellos resisten, ellos dicen, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, yo no, no quepo en ese binario, ¿cierto? Sino que yo de pronto soy fluido, o yo de pronto, ¿cierto? Pues yo desde ahí quiero aclarar eso, ¿cierto? Lo sí, que yo entiendo es que eh, estas normas sociales que a nosotros nos han dicho dependen de una biología, sí, realmente son normas sociales muy arbitrarias. total. Y teniendo eso en cuenta, con lo que tú tocas el tema de para para un hombre, eh, la dificultad de expresar emociones de nuevo, yo no creo que eso tenga que ver con la fisiología de un hombre, sino que eso tiene que ver con las normas y con lo que nosotros hemos inculcado, ¿cierto? Sí, Eh, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, si usted llora, de hecho, pues es un marica, ¿cierto? Que es como una amenaza de que si sí, usted, de que si uno es gay o homosexual, entonces es menos hombre. Y yo creo que eso son formas de control social, sí, ¿cierto? Eh, entonces, cuando tú me preguntas si es una mujer transgénero, ¿cierto? sí, O sea, una persona que al inicio de su vida alguien dijo es hombre, sí, pero ella se identifica como mujer, eh, yo creo que la emocionalidad, eh, de pronto el identificarse con esos roles le permite acceso a algunas emociones, pero tal vez no a otras, ¿cierto? Entonces sí, yo creo que ahí cuando hablamos, yo creo que es importante cuando nosotros pensamos en términos de la salud emocional, pensar en qué cosas la sociedad en la que nosotros vivimos nos permitía y qué cosas no. Entonces, y desde ahí no es decir que vuélvete esto entonces para que puedas expresar estas emociones, claro, sino es eh, como entender lo arbitrario de ese velo, ¿cierto? Lo arbitrario de esas normas y permitir que la persona exprese el rango de emociones que siente, ¿cierto? Y desde ahí yo creo que las emocionalidades no las deberían determinar los géneros, ¿cierto? Yo creo sí, que el género es un muy buen punto de partida para entender cómo la sociedad nos causó daño y cómo la sociedad nos prohibió sentir ciertas cosas, pero no es el punto de llegada, ¿cierto? El punto de llegada es qué sientes tú auténticamente, ¿cierto? sí, Y de nuevo, volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿por qué es importante eso? Porque el entender cuáles son nuestras emociones es el principio de entender cuáles son las necesidades que tenemos y qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos crear. Y yo creo que desde ahí, desde ese entender que nuestras emociones son como el primer punto de partida para entender todo lo que podemos crear, que de pronto todavía no vemos, es como, es desde donde yo parto para, para,
para hacer una psicología que ojalá esté más enfocada en esos principios que hablábamos ahora, de la autodeterminación. Comprendo. Sí, no, total. Pasando de pronto quizás al tema ya de tu doctorado, en lo que estás, llevas 3 años, me habías dicho, Ujú. que va más enfocado pues a un tema ya completamente apartado del tema de los videojuegos, ya no tocaste ese tema. Quiero que nos expliques de qué trata su doctorado, cuál es la idea principal, a qué te llevó a específicamente tratar con eso, por qué ese tema tan particular de tu tesis. Sí, bueno. El tema mío ahora en el doctorado, pues yo creo que no tiene, mira que sí parecen como muy alejados, pero realmente Ok, es entender otra forma de dolor, sí, ¿cierto? Otra forma de dolor emocional. El tema mío tiene que ver con el racismo y cómo el racismo que nosotros llamamos del día a día, ¿cierto? Ese que muchas veces nosotros decimos, eso no es racismo, eso es una broma, cómo cómo eso son tecnologías, de alguna manera son herramientas de un sistema que fue creado eh, con unas narrativas muy racistas en la cabeza, ¿cierto? sí. Y cómo esas interacciones día a día afectan nuestra salud mental. Y siendo un doctorado en psicología clínica, lo que estamos tratando de mirar es qué tipo eh, de cosas pueden mitigar o nos pueden ayudar a sobrellevar esas experiencias que pues nosotros no controlamos, ¿cierto? Son experiencias que tenemos eh, y que nos pasan simplemente por nuestro lugar de procedencia, por nuestro color de piel, por nuestro acento. Y la parte esencial en la que yo estoy enfocada ahora es cómo, cómo tener grupos en los que uno se pueda expresar libremente, pueden servir como contenedores y pueden servir como mitigadores de esas secuelas emocionales y físicas que deja el enfrentarse al racismo día a día. Ok, ¿por alguna cosa en particular llegaste a este tema? ¿Algún suceso personal Sí, que te haya hecho llegar a esto? ¿Por qué escogiste este tema en particular? sí. Bueno, como tú sabes, Sebas, bueno, en Colombia nosotros, yo no sé cuál es la conversación que tenemos ahora con respecto al racismo, pero esto de nuevo viene desde la historia de la colonización, ¿cierto? Entonces yo siento que por ejemplo tú y yo en Colombia, si bien no somos minorías raciales, cuando miramos el contexto del mundo, el ser latinos es una forma de racializarnos, Claro, ¿cierto? Para mí, pues, digamos, el tema de la raza en Colombia era algo de lo que pues yo no crecí con eso y creo que tú tampoco, ¿cierto? no, Y la mayoría de nosotros, los mestizos que tenemos piel clara, que nosotros tenemos pues mezcla, digamos, en términos de nuestros ancestros, pero resultamos con piel clara, mm, no sufrimos esas situaciones de racismo, ¿cierto? Pero el racismo definitivamente existe en nuestra sociedad y cuando nosotros salimos del país, nosotros también somos racializados con la narrativa de los latinos, ¿cierto? sí, Los latinos, entonces, digamos, las minorías raciales a nivel global, que uno podría como identificar en estos momentos son las personas afrodescendientes, las personas de Asia, eh, los latinos, los indígenas de cada tierra y las personas del Medio Oeste, ¿cierto? Y digamos, minoría racial tiene una historia, digamos, muy política del por qué ha sido racializada, ¿cierto? Y casi siempre tiene que ver con la explotación de nuestras tierras o con la explotación de nuestra labor. sí. Entonces, para mí, las experiencias que yo he tenido
tanto en Inglaterra como ahora en Australia, que es mi lugar de residencia actual, han sido unas de darme cuenta, ¿cierto? Que primero no, que a mí no me ven como una persona normal, sino que siempre está, o sea, el tema de la raza Sí, nunca se habla, pero siempre está eh, implícito en cualquier latente, conversación. latente. Y yo creo que son esas cosas, esas pequeñas cosas. Por ejemplo, hace poco yo estaba en una reunión con la familia de mi esposo, que tú sabes que Sí, pues, él es de acá de Australia. Y tú sabes lo que ha venido pasando en la familia, ¿cierto? Han habido varias situaciones, yo he tenido varias muertes con algunas amigas, con una amiga muy, muy cercana que repentinamente muere este año. Entonces ha sido un año muy difícil para mí. Y yo no sé si tú recuerdas que yo pues terminé yendo a Colombia sí, en un viaje como muy flash en febrero. Y por cosas de la vida después de ese viaje, pues yo me reúno con la familia de mi esposo y, pues me preguntan como en general, como, ay, tú, ¿cómo está tu familia? Y yo pues en ese momento realmente tratando como de ser honesta, yo pues digo, no, pues no estamos bien. Eh, y antes de que yo pudiera explicar, antes de que, o sea, antes de cualquier otra pregunta, la respuesta que una de las tías de mi esposo me dio fue, ah, es porque todo el mundo, es porque toda tu familia está tratando de escaparse de Colombia y venir acá. Dios. Entonces, y mira que yo, pues, yo llevo acá ya 3 años, Sí, ellos, pues, llevamos 3 años, yo los conozco pues, hace tiempo. Yo entiendo que muchas situaciones en nuestro continente sí, sí son así, ¿cierto? Muchas personas sí necesitan, se están escapando de dictaduras o hay digamos, situaciones sociales que llevan a sí, la gente a migrar. Pero a ti, ¿qué te hace pensar? O sea, mira que ese estereotipo, total. eso no viene de la nada, ¿cierto? Entonces, el entender que incluso en una situación así, lo primero, a una persona que yo ya la conozco, que yo sé más, pues que supuestamente Claro. uno pensaría, ya saben quién soy yo, saben un poco como de mi familia, eh, que la primera idea que les venga a la cabeza sea el estereotipo del migrante que está tratando de Claro. huir y tratando de invadir Mm, la tierra de ellos. El, porque el discurso latente es eso, ¿cierto? El discurso latente es, todos se quieren ir de allá, de esos países tercermundistas, para venir a este país que es mejor. Y yo siento que muchas veces el trabajo mío ha sido decirle a la gente, no, yo me vine acá, pues yo me vine con mi esposo porque tomamos la decisión juntos, pero yo en Colombia tenía una vida buena, ¿cierto? Yo, claro. o sea, no es lo que tú piensas y no es ese, a veces ese, yo no sé cómo llamarlo, pero es como un porno de sufrimiento, Mm, ¿cierto? Que es como que la gente es como que lo mira a uno como con un pesar, con una cosa, como, ay, pobrecitos ustedes, y no es así, ¿cierto? Yo creo que eso muchas veces lleva a que no lo dignifiquen a uno y lleva a unas situaciones muy complicadas, ¿cierto? Laboralmente, por claro. ejemplo, lo que eso genera es que la gente diga, como ellos vienen de un lugar de donde estaban tratando era pues de volarse porque era horrible, eh, cuando están acá, pues que, o sea, antes deben estar agradecidos que les dimos trabajo, Mm, entonces eso lleva a unas dinámicas muy explotativas de trabajo, lleva unas formas de atención muy deshumanizadas, diría yo. sí. Esta misma sensación de racismo que te ocurrió pues particularmente en Australia, también en tu época en la que viviste en Inglaterra, ¿fue similar o Total, quizás sí, totalmente la misma, sin duda sí, alguna? total. Y si mal no estoy, pues tú ya has estado también en varias partes del mundo, en ciertos lugares, en su mayoría pues fuera de Latinoamérica. ¿Esa misma sensación ha ocurrido en todos los países o ha habido alguno al menos que se haya sentido un poco la diferencia? No, mi Sebas, yo creo que el racismo es algo con lo que nosotros
como sociedad global vivimos, ¿cierto? Y yo lo hablo desde el racismo que yo he experimentado, ¿cierto? Pero también es importante, yo creo que mirarlo con lentes en Colombia y como nosotros también como mayoría racial, que somos mestizos, pero mestizos de piel más clara, eh, de pronto de unas regiones, porque mira que el racismo en Colombia se vuelve muy, o sea, se cubre en los regionalismos, Sí, eh, cómo nosotros también perpetuamos esas dinámicas, ¿cierto? De racismo, las formas en las que hablamos, por ejemplo, acerca de nuestras comunidades indígenas, las formas en las que hablamos de la vicepresidenta, por ejemplo, actualmente, sí, eh, los chistes pues que son realmente abusos que, que nosotros también como desde nuestra posición de poder, desde nuestro discurso de ser lo normal, ¿cierto? La norma era que en Colombia nosotros éramos mezclados, pero realmente era una mezcla que estaba tratando de reproducir unas dinámicas europeas, ¿cierto? Unas dinámicas de blancura. sí, Mm, Y yo creo que de eso tenemos que ser conscientes, porque es que el racismo vive dentro de nosotros también, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, acá yo me he encontrado con la misma comunidad latina, somos nosotros también los que reproducimos esas historias de racismo, ¿cierto? Somos nosotros también los que decimos, es que esos inmigrantes, mm, es que esas personas es que nos hacen quedar mal, ¿cierto? mm, Es que es por ellos que nosotros quedamos mal. Es que es por esa gente. Entonces nosotros yo creo que como seres humanos, en las sociedades en las que vivimos, estamos en este juego de siempre mirar quién está por debajo y tirarles a ellos, o sea, volverlos a ellos, que es una violencia psicológica, pienso yo, eh, como, el, como, como, como lo que justifica todo lo malo, ¿cierto? Y yo creo que con el racismo es así, ¿cierto? Lo vamos a encontrar internalizado sí, y lo vamos a encontrar en la sociedad estructurado. Entonces yo total. creo que es algo con lo que vivimos, es algo que no es imposible de manejar, ¿cierto? Nosotros, yo creo que como seres humanos, lo que mostramos una y otra vez es una capacidad de resiliencia eh, y de creatividad, ¿cierto? Y dentro de todo ese sufrimiento, yo creo que hay, cuando uno de verdad se sienta y tiene la oportunidad, y yo creo que esto es importante mencionarlo, no todas las personas tienen la oportunidad, ¿cierto? Eh, o el tiempo de sentarse con el dolor, ¿cierto? De ahí nacen cosas muy bonitas también, ¿cierto? Y nacen comunidades, y nacen sueños, ¿cierto? Nacen metas Sí, de cambiar la forma en la que la sociedad está estructurada. Entonces yo creo que si bien yo no, o sea, la expectativa ahora no es que haya un lugar en el mundo que sea como un oasis mm, en el que nosotros no suframos racismo. Yo creo que cuando no lo estamos sufriendo, muchas veces lo estamos nosotros perpetuando. Y yo creo que desde ahí realmente la idea es dentro de uno buscar volver a lo mismo, ¿cierto? sí, Yo para qué necesito el racismo, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy utilizando? O por qué estoy denigrando a esa otra persona. Eh, o sea, ¿para qué me sirve a mí eso? claro. ¿Cierto? Tú mencionas que ciertos grupos específicos ayudan a mitigar este tipo de discriminación. Este tipo de grupos, ¿por quiénes están conformados realmente? ¿Todo por mismas personas latinoamericanas o inclusive también hay mismas personas residentes de estos países que forman parte de estos grupos? Bueno, yo creo que una de las cosas o sea, digamos, mucha de la literatura que existe ahora es en términos de grupos, es sí, el mismo grupo racial, ¿cierto? Entonces, si yo soy latina, el mismo grupo racial mío,
me predice como, o sea, tener conexiones con ese grupo, conexiones con mi cultura, me va a hacer sentir mejor, ¿cierto? O me va a ayudar a mitigar esos efectos emocionales y físicos. Sí, Eh, lo que yo, lo que yo ahora he estado como investigando y he estado eh, tratando de entender un poco más es de nuevo eso, ¿por qué tiene que ser solamente mi comunidad? claro, ¿Cierto? ¿Por qué no puede ser, y mis mejores amigos acá, por ejemplo, una de mis mejores amigas es de África, otra es francesa, pero con descendencia filipina, entonces con ascendencia asiática, perdón. Eh, Otra de mis mejores amigas es blanca, australiana. Entonces, yo creo que realmente nosotros muchas veces creemos que esas normas sociales nos van a ayudar y son como una forma fácil o rápida, ¿cierto? Son como una forma rápida de decir, ay, una forma segura, ¿cierto? sí, Yo sé que con estas personas de pronto yo no voy a experimentar tanto racismo, que es una de las primeras cosas, sí, pero lo segundo es que de pronto yo voy a ser capaz de expresarme mejor o me voy a sentir más en confianza. sí, Y cuando uno empieza a mirar por qué, es porque yo me siento libre de expresarme, ¿cierto? De expresarme por medio de mi cultura, de hablar, me siento conectada porque yo puedo hablar de cierta forma o tengo ciertas cosas que estas personas entienden o por lo que estas personas también pasan. Y lo que yo quería con esta investigación era enfocarme un poco más en esas esencias, ¿cierto? En esas cosas que son esencias y no tanto en la forma de que tenga que ser una comunidad latina, de que tenga que ser una comunidad africana, de que tenga que ser una comunidad indígena. Y lo que yo he encontrado es un poco el tema eh, de unos grupos que afirman que nosotros tenemos el derecho a expresarnos, ¿cierto? Y a expresar lo que somos. Y lo que yo he encontrado ahí es eso, porque una de las cosas que el racismo hace es que nos pone, o sea, nos pone siempre como, ay, pucha, yo tengo que aparentar claro, algo que no soy. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en clase o cuando yo hablo con las personas, lo que yo empezaba a notar era que yo me sentía muy como constreñida, ¿cierto? Yo me sentía como tensa en todo el cuerpo y antes de decir cualquier cosa yo tenía que pensar mil veces, a veces tenía que escribir porque era más fácil escribir. O sea, era como una obsesión de que tenía que aparentar algo que ok, yo no era, ¿cierto? Y de que quien yo era libremente iba a ser juzgada. Y eso no me lo inventé yo, pues eso me ha pasado, sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que el primer ejercicio es ese, cómo yo no me dejo, o sea, cómo yo igual me expreso, entendiendo que sí, que muchas personas van a decirme cosas, que muchas personas van a burlarse, que muchas personas van a decir, ay, pues se te salió lo latina o qué sé yo. mm, Eh, y cómo yo vivo con eso, ¿cierto? Porque muchas veces esas, esas defensas que nosotros adquirimos, que en mi caso era ese pretender, ¿cierto? O ese esconderme, eh, es peor que la enfermedad, sí, ¿cierto? Ah, el dolor que uno siente cuando por ejemplo, yo por ejemplo fui, pues con lo del TDAH, yo cuando llegué aquí a Australia tuve que ir donde un médico y pedir que me prescribieran, porque yo pues medicina de Colombia solo podía traer por 3 meses. Y lo que esta persona me dice es, si usted trajo esto ilegal, yo puedo llamar a la policía. Entonces, sin importar que yo tuviera toda la documentación, sin claro, importar, digamos, todo lo otro, de nuevo, si yo me pregunto, ¿eso le pasaría a una persona que venga de Inglaterra? Yo no creo. claro, Entonces, ¿cómo hago yo para entender que eso duele,
que hay momentos en los que yo me voy a sentir amenazada, pero ¿cómo hago yo para no perderme a mí misma, ¿cierto? Para no tener que estar jugando en ese, o sea, en ese juego de hacer a los otros más tranquilos, ¿cierto? Y de no hacer a los otros, o sea, de no diferenciarme, ¿cierto? De no ser lo que yo soy y por ser lo que yo soy, eh, mostrarme diferente, porque hay diferencias, ¿cierto? Hay diferencias culturales, hay diferencias en la Claro. forma en la que yo pienso. ¿Tú racionalizabas esta idea? O sea, ¿eras consciente de que lo que estabas haciendo ocultándote estaba mal? ¿O realmente te dabas cuenta, te diste cuenta de lo que estabas haciendo era mal, fue tiempo después? Yo sabía que me dolía, ¿cierto? Sí, Y me sentía resentida y con mucha rabia porque lo primero, pues la primera emoción que yo logré acceder fue la rabia, ¿cierto? La rabia del por qué me está pasando, o sea, esto es injusto, por qué me claro. está pasando, ¿cierto? Porque simplemente porque yo soy latina y cuando necesito ayuda lo que recibo son amenazas. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy latina, esta otra persona me dice, o esta persona en la universidad me dice, ay, de pronto tú no, es que de pronto los latinos no son tan bien educados, o de pronto no les gusta tanto la academia, o de pronto no les gusta tanto escribir, ¿cierto? Claro. Eh, entonces yo creo que había una parte de mí que dolía, ¿cierto? Y que sabía que esa no era forma de existir, pues, que vivir escondiéndose es muy difícil. Pero estaba la otra parte de mí que estaba muy asustada, ¿cierto? Claro. Era un nuevo país, yo quería, pues, en medio de la pandemia, yo, pues, obviamente cuando tú llegas a un nuevo país te sientes solo. Yo tenía a mi esposo, pero solo lo tenía él, ¿cierto? Claro. No tenía todavía comunidad. Y uno quiere, o sea, cada que uno va a algún lugar, uno no va con la intención de pelear, uno va con la intención de conectar. Entonces estaba esa parte de mí que quería conectar y que tenía mucho miedo de no sentirse en comunidad y de no sentirse bienvenida. Y esa era la parte que primaba, ¿cierto? La Claro. parte que primaba era ese, escóndete para que no te rechacen, Mm, ¿cierto? Que si uno lo mira desde ahí, yo no lo diría está mal. Era la forma en la que yo podía expresar esa necesidad de conexión en esos momentos, ¿cierto? Era claro. una forma de decir, yo voy a esconder lo que no te gusta o lo que te hace incómodo, eh, para que podamos conectar. Sí, Pero es una trampa, ¿cierto? Es claro. una trampa porque finalmente, pues eso no es lo que soy yo, o no es lo único que soy yo. Y vivir en un espacio tan constreñido, ¿cierto? Pues físicamente es muy difícil. Y a la larga esas mismas Mm, conexiones que se intentan, si la finalidad es poder conectar, esas mismas conexiones terminan siendo falsas, porque no terminas conectando de una ujú, forma real, porque no eres lo que tú eres en realidad. exactamente, exactamente. Entonces yo creo que, de hecho yo no creo pues que eso pase solo con el racismo. Yo creo que uno, de nuevo, lo que yo te decía antes, yo creo que tenemos sociedades que refuerzan eso, que refuerzan que tenemos, que hay unas imágenes sociales ideales a las que tenemos que apuntarle, ¿cierto? A las que queremos que tenemos que ser. Y casi todo eso nos lo venden como cosas buenas, cosas que son por el bienestar de uno. Mucho de eso tiene que ver con la educación, con el Claro. educarse, con el profesional. eh, Mucho tiene que ver con tener una familia, con tener una pareja, con tener estabilidad. Y yo creo que no necesariamente, ¿cierto? La vida no tiene que ser así. Eh, entonces yo creo que pues el tema empieza con el racismo, pero el tema profundo es ese encuentro con la autenticidad, ¿cierto? Y esa capacidad de, de expresarse. Y como yo te lo decía ahora, yo no creo que uno lo haga independientemente. Claro. Yo pues creo que los humanos somos seres muy sociales. Ujú.
y es muy difícil, es muy difícil uno crear algo solito cuando, no hay personas alrededor que son capaces de decir yo te veo, ¿cierto? Yo veo eso, y yo quiero estar contigo mientras tú desarrollas lo que sea que estás desarrollando, ¿cierto? Sí, Yo quiero verte evolucionar. Y yo creo que nosotros no hacemos eso bien. O sea, yo creo que por eso los psicólogos tenemos tanto trabajo, ¿cierto? sí, Eh, porque porque no es lo normal. Lo normal no es que yo diga, pues yo no te entiendo ahora, yo no entiendo por qué tú quieres ponerte algo en la cabeza, pero déjame estar a tu lado, ¿cierto? sí, Déjame ver qué pasa. Yo quiero estar contigo mientras tú te vas. en todo el proceso. eh, sí, y de nuevo, yo creo que a lo que volvemos es dónde están esos espacios que nos contienen, ¿cierto? ¿Dónde están esos espacios donde yo puedo libremente explorar quién soy, sin una repercusión que las repercusiones son muchas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, te hablaba del miedo de que llamaran a la policía, pues que es un miedo como muy real, ¿cierto? Claro, Eh, pero hay otros miedos que son relacionales, ¿cierto? Que es me voy a quedar sola, nadie me va a querer. claro. Y son miedos muy humanos, son miedos que todos tenemos, pero que muchas veces no aceptamos, Ujú. porque si los aceptáramos, nos haría sentir muy avergonzados, ¿cierto? La sociedad yo creo que ha hecho un trabajo en hacernos sentir que cuando nos sentimos solos es nuestra culpa. Claro, Y mientras tanto tenemos sociedades que a nivel mundial hablan de una pandemia de soledad, ¿cierto? La norma es ahora sentirnos solos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa incapacidad y con ese músculo que nosotros hemos trabajado mucho, que es ese músculo del presentarme como yo soy, ¿cierto? Hablar libremente. total. eh, Sí, no, completamente. Sí, y sí, y a la larga, pues siento que igual va a ser un proceso muy teso porque no es algo que vaya a solucionarse de la noche a la mañana y que quizás pues, sea algo con lo que vivamos con eso toda la vida, porque el tema de la discriminación en todo este aspecto creo que siempre va a estar de una u otra forma, por muy mínimo que sea, siempre existirá lamentablemente. Quiero pasar como a ciertas preguntas muy específicas ya aquí por el final. claro. Quisiera que me explicases, hablando pues en temas psicológicos, ¿cómo podría definirse la felicidad? O sea, ¿podríamos definir la felicidad realmente solamente como un proceso de neurotransmisores, como algo químico, como algo netamente químico, o realmente la felicidad va más allá de eso? Mm, pregunta tan difícil. La felicidad. Mm. A ver, pues hay una ciencia de hecho de la felicidad, ¿cierto? Y Sí. hay varias investigaciones acerca de cómo ser felices, de qué hacen las personas que son felices. Ujú. eh, y digamos, todo eso es una ciencia, ¿cierto? Sí, una ciencia. ¿Cómo logro yo estar feliz? Si tú me lo preguntas a nivel personal, ¿cómo se siente la felicidad para mí? Yo me siento animada, ¿cierto? Yo siento que mi cuerpo tiene energía, me siento vitalizada. Y yo no sé cómo se siente para ti la felicidad, por ejemplo, Sebas. Claro, porque es que, o sea, partiendo del hecho de que no es un término que sea objetivo, ¿cierto? Es algo a percepción. No, para mí la felicidad es tranquilidad. El estar tranquilo. Yo las veces en mi vida que me he sentido intranquilo es cuando más infeliz soy y es cuando más estrés se me Mm, genera, cuando más problemas tengo, más el día a día se vuelve más atormentado. Pero cuando estoy ujú, tranquilo, todo me fluye, todo lo hago bien, todo lo hago con felicidad, lo hago emocionado y siempre soy esa persona alegre que va sonriendo para todas partes, saludando a todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero es cuando me siento tranquilo. Cuando hay algo que me ok, atormenta, mm, tiende a ser es por eso, mm, porque se va evadiendo toda esa felicidad y es algo como que me estresa, me intranquiliza, me molesta, me va gestionando pensamientos y empiezo a pensar miles y miles de cosas. sí.
Y yo creo que desde ahí, cuando uno habla de eso, pues es muy corporeal, ¿cierto? Entonces la Claro, felicidad, pues como tú lo dices, sí, claro, es algo físico, ¿cierto? sí. Yo creo que cuando la gente pregunta, ¿es algo físico? La pregunta real que ellos tienen es, yo lo puedo generar, Ujú, o es algo determinado, ¿cierto? sí, Y yo creo que la respuesta es sí y no, ¿cierto? Yo creo yo creo que muchas veces hay, hay lugares, hay personas, hay situaciones, hay momentos en la vida, hay cosas que hacemos en la vida que nos traen felicidad, ¿cierto? Que nos traen esos sentimientos de vitalidad o de tranquilidad, de que las cosas están fluyendo. Y una de las cosas que a mí me ha parecido más interesantes con respecto como a esa ciencia de la felicidad es que para nosotros sentir felicidad tenemos que estar dispuestos a sentir miseria claro. y a sentir eh, tristeza y a sentir agonía. Claro, porque cómo identificas Y, algo de lo que no tiene su contrario. O sea, no puedes realmente valorar esto sin sentir lo mal que se siente el no tenerlo. mm, y, y yo creo que a nivel psicológico de lo que tú estás hablando, pues que tú lo planteas como a un nivel muy bonito, que es muy filosófico, a nivel más psicológico es si yo, hablando por ejemplo de la depresión y estas defensas que uno a veces pone, o, por ejemplo como mi reacción al racismo, que fue como esconderme, Sí. cuando yo estoy tratando de minimizar un sentir, ¿cierto? Cuando yo estoy tratando de minimizar la capacidad de mi cuerpo de sentir una emoción, de contener una emoción, eh, yo no tengo cómo elegir qué emociones estoy minimizando y cuáles no. Claro. Yo minimizo todo, Ujú, ¿cierto? Y ahí es cuando yo digo no, ¿cierto? Yo no puedo controlar la felicidad, si yo no puedo mantener el pico, o sea, yo no me puedo despertar feliz todos los días y todo el día y después, o sea, yo no puedo hacer eso un estado permanente. claro. Eh, y ahí yo creo que ahí hay algo muy interesante, ¿cierto? Que es yo tengo que estar dispuesto a sentir lo feo, lo difícil, eh, lo triste, para poder también acceder a esos otros momentos, porque en el momento en el que yo me defiendo de esas emociones difíciles, también estoy cerrando la puerta para que esas emociones que son tan vitalizadas, pues tan vitalizantes y que nos llenan de tranquilidad y que nos dan alivio, Sí. también aparezcan y también entren. Ok, pasando de pronto a su contraparte, en el tema de la depresión, quisiera que me explicaras a un nivel neuronal cómo funciona la depresión, qué es lo que surge y qué es lo que pasa en nuestros cerebros Mm, para que la depresión surja. mm. No, no, eso es un tema todavía en conversación, Ok, ¿cierto? Eso no está completamente definido. ok, Yo primero quiero decir es que la depresión es, nosotros observamos unos síntomas y nosotros llamamos depresión a ese conjunto de síntomas, ok, ¿cierto? Que vemos una y otra vez aparecer en personas. Entonces, ese conjunto de síntomas casi siempre tienen que ver con una perspectiva muy negativa del mundo, que tienen que ver con yo me veo a mí mismo de una manera muy negativa, entonces yo pienso que yo no valgo nada, que yo soy lo peor, que yo no tengo habilidad para hacer nada, uno pierde algo que se llama la autoeficacia, sí, ¿cierto? Es esa, que es como una sensación muy innata de que yo soy capaz de generar situaciones positivas en mi vida. sí, Y el mundo entonces es un mundo muy difícil, es un mundo muy parco, yo no tengo cómo tener un impacto positivo y mi futuro, pues yo no soy capaz de imaginar un futuro que sea un futuro en el que yo quiera estar. claro, La depresión muy comúnmente aparece eh, con ideas de suicidio, con ideas de no querer estar acá. Neuronalmente, digámoslo,
lo primero que dentro del mundo psiquiátrico empezó como a, o una de las hipótesis que tenían era que era una falta de serotonina en el cerebro. Ok, Y eso realmente sucede porque, y no no ha sido, yo, pues desde mi perspectiva, no ha sido la mejor manera de explicar la depresión, porque realmente esa hipótesis surge de que a los pacientes les daban unas, pues unos antidepresivos que ahora llamamos, pero unos medicamentos, y estos medicamentos pues tenían un efecto en esos síntomas, entonces y como los medicamentos lo que hacían era eh, hacer algo como en esos receptores de serotonina, eh, lo que los psiquiatras entonces creían era, entonces el problema es en la falta de serotonina, ok, ¿cierto? Y muchas veces yo he escuchado hablar, por ejemplo, a alguien que a mí me gusta mucho, que se llama Gabor Mate, de cómo estas explicaciones son, pues, son unas explicaciones muy pobres, ¿cierto? Porque sí, realmente, si esa fuera la cuestión, yo podría decir que como cuando yo tomo alcohol, yo soy generalmente muy tímida, pero como cuando yo tomo alcohol, yo me siento muy social, yo me siento con pues muy amorosa, con sí, muchas ganas de interactuar con las personas. Entonces lo que me hace falta, entonces lo que yo tengo es un déficit en alcohol, en el claro. cuerpo. Entonces realmente yo creo que hay unas explicaciones ahí que han servido para para unos intereses, digamos, desde la psiquiatría, ¿cierto? Para que unos medicamentos se promuevan, ¿cierto? Claro. Ujú. Hay, por ejemplo, unos estudios a nivel neurológico que sí muestran que hay cierta inflamación en el cerebro, ¿cierto? Pero no es solo con depresión, ¿cierto? Es con cualquier otro tipo pues sobre todo con la depresión y la ansiedad, ¿cierto? Y de lo que eso nos habla es de que es un cerebro que ha producido mucho cortisol, que el Ok, cortisol es una hormona que es la hormona que llaman del estrés, ¿cierto? Eso de lo que nos habla es que la depresión es como un estado, casi siempre, por ejemplo, lo que uno ve a nivel clínico es que hay ansiedad primero, sí, pues a la gente presenta muy ansiosa, como muy desesperada, y después de la ansiedad llega la depresión. Entonces es casi como si la gente, es como si uno se hubiera desgastado, ¿cierto? sí, Como si uno se hubiera desgastado porque el cuerpo ha producido un montón de hormonas que son del estrés, que de una manera tan crónica que se vuelve insostenible. Entonces, eso es todavía un tema de conversación, ¿cierto? amplísimo. A nivel neurológico, y no solo neurológico, pero neurofisiológico. Ok, Eh, y, y yo creo que es un tema que apunta un poco a lo que hablábamos ahora, de pronto no es tanto ese binario de lo que es corporeal, o lo que es hormonal, o lo que es neurológico, y lo que es social, de pronto es una interacción, ¿cierto? sí, De lo que está pasando afuera y de cómo el cuerpo a veces, o sea, el cuerpo no nos da, ¿cierto? Y nos deja eh, sintiéndonos supremamente exhaustos cuando estamos en un ambiente que está constantemente demandando eh, unos procesos de nosotros que de pronto no son tan naturales, ¿cierto? No son necesariamente beneficiosos. como mencionas ahorita que quizá en su momento la explicación que daban era la falta de serotonina y por eso este medicamento te ayudará con la depresión, ¿sientes que quizás eso pudo haber influido de una u otra forma en ese estigma que se tiene respecto a los psicofármacos? Y quisiera también que me explicases si los psicofármacos realmente son ayuda, si te vuelven dependientes, si no te vuelven dependientes, cómo funcionan estos psicofármacos realmente en el cerebro en este tema, por ejemplo, de la depresión. Ujú, ujú. Bueno, yo creo que hay ahí, o sea, yo creo que innegable, ¿cierto? Innegable que los psicofármacos
y que cualquier droga realmente pues se basa, que yo quiero ser como muy honesta en esto. Nosotros hablamos de estos psicofármacos como si eso no fuera, como si eso fuera muy diferente de cualquier otra droga Ok, que se consigue en el mercado, pero realmente yo creo que es un tema más social y de lo que uno ha estigmatizado, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo para el TDAH yo tomo todos los días una pastillita que es un estimulante y, y yo, porque yo he tenido el acceso, ¿cierto? Que además no es algo a lo que todo el mundo tenga acceso, ¿cierto? claro, Se demoran mucho tiempo. eh, los psiquiatras pues tienen unas listas de espera muy largas, eh, pero la diferencia, o sea, a mí, ¿por qué no me llaman adicta a esta pastilla? Porque sin la pastilla yo tampoco podría funcionar, ¿cierto? Yo claro, no podría funcionar en el día a día, no podría hacer el montón de cosas que tengo que hacer. claro, Eh, y ¿por qué no me llaman adicta a mí? Porque me lo prescribió una persona que tiene oficialmente el derecho de hacerlo, ¿cierto? sí, Pero yo creo que con toda honestidad, uno, por ejemplo, lo que ve con muchas de estas presentaciones clínicas, con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, es personas que se automedican. sí, Y no lo llamamos así, pues cuando yo me tomo 4 tazas de café al día, 5, 6, yo no lo llamo que me estoy automedicando, que me estoy dando un poquito más de cafeína para poder resistir el día. claro, Yo lo llamo, me tomo un café, ¿cierto? mm, Mm, pero ¿dónde empieza el estigma? Cuando es la persona que fuma marihuana antes de poder ir a trabajar, ¿cierto? claro, Cuando es la persona que se tiene que inyectar heroína o cuando es la persona que tiene que consumir otro tipo de sustancias. Entonces yo creo que eh, es un tema muy individual, ¿cierto? Cada persona decide cómo interactúa con estas medicaciones y si es algo que quiere tener. La medicación, por ejemplo, psiquiátrica para depresión tiene unos efectos secundarios bastante difíciles de manejar a veces, ok, ¿cierto? Y de nuevo, estos medicamentos no son, o sea, no es que no tengan costos. Entonces yo creo que con cualquier sustancia que uno le meta al cuerpo todos los días, uno tiene que ser cuidadoso, ¿cierto? claro, Eh, pero yo también tengo mucha compasión y tengo mucho entendimiento porque yo también lo vivo, ¿cierto? Y lo hacemos porque vivimos en sociedades, de nuevo, yo creo que vuelvo mucho a lo social, que demandan ciertas cosas de nosotros y que de pronto sin este tipo de ayuda química nosotros no podríamos hacerlo, ¿cierto? No podríamos responder con esas demandas. ok, Pues yo, por ejemplo, pienso en una persona que tenga depresión y que tiene 2 niños y que tiene que salir a trabajar y no puede incapacitarse. ¿Qué más? O sea, yo no podría o no tendría como cara para decirle, no tome medicamentos, no tome nada prescribido, pues no, ¿cierto? Yo creo que muchas veces tenemos que trabajar con la realidad y con lo que funciona y con las metas de cada persona, ¿cierto? Y sí, con lo que cada persona ve como lo que necesita en esos momentos. Eh, pero son temas, o sea, son temas como cualquier otra droga, es que le estás metiendo algo al cuerpo que tiene ciertos efectos, ¿cierto? Y yo creo que uno tiene el derecho de saber eh, qué se está metiendo, ¿cierto? claro, Le está dando al cuerpo. Y lastimosamente yo creo que muchas veces cuando las personas se sienten un poco, o sea, se sienten un poco escépticas con respecto a los medicamentos, nosotros no encontramos profesionales que nos expliquen o que investiguen con nosotros cuáles son los miedos, muchísima información, o que nos pregunten, sino que es más como, ay, usted, bueno, no se quiere mejorar, entonces mm, de malas. claro, Y yo creo que es un problema. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a que, a que lo que ofrezcamos nos tienen que recibir, ¿cierto? total, Como profesionales de la salud.
Y eso no debería ser así, ¿cierto? Las personas tienen el derecho de preguntar, tienen el derecho de tener dudas, tienen el derecho de querer esa medicación o de querer cambiar la medicación. Y yo creo que a veces ahí lo que juega mucho son unas dinámicas de poder, ¿cierto? Claro, Y de no querer ser cuestionado. Y de nuevo, yo creo que eso no conduce al bienestar. total. Bueno, Paulita, ya para que finalicemos un poquito, es una pregunta que quiero hacerle a todas las personas que vengan acá siempre al final. Quisiera que me definieses para ti la vida en una palabra. La vida en una palabra. Mm, colorida. Colorida, ok, me encanta esa respuesta. Paulita, no, infinitas, infinitas gracias por estar aquí, por estar en este proyecto. Espero que a la gente le haya gustado, que se haya entretenido, que investigue, que hayan visto o conocido cosas que no sabían, que se pongan a buscar más respecto a ciertos temas, que quizás podamos de una u otra forma desmitificar algunas cosas que se creían o no. Y no, Paulita, quiero que tú despidas y que digas qué te pareció. No, a ti, Sebas, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una experiencia muy bonita. A mí me encanta hablar contigo siempre. Tú sabes que sí, me encanta. Y bueno, no, me encanta que tengas este proyecto. Te deseo lo mejor. Y bueno, Muchísimas, no, eh, hasta que nos volvamos a encontrar. muchísimas gracias, Paulita. Bueno, nos veremos en otra misión. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bye.